Buenas tardes para todas y para todos. Queríamos partir el día de hoy de esta provocación desde la mirada desde la altura de los niños y las niñas, cómo se ve el mundo y cómo hay un ejercicio narrativo bien interesante de cómo se recorre cada escenario, cómo se da privilegio a cada una de las momentos en los que Tintín, Valentín recorre su ciudad y cómo se va apropiando su ciudad a partir de la experimentación, el juego, la expresión y cómo se expresa a partir de esa manera de acercarse a los otros. Y cómo en el video también resulta relevante la mirada de los niños y los niños y no los adultos son apenas algunos acompañantes. ¿Qué queremos hacer el día de hoy? Básicamente nosotros queremos conversar un poco sobre algunas posturas y experiencias alrededor de unos ejercicios que se han construido en el país y fuera del país sobre el lugar de las artes en la vida de los niños y las niñas. Para hablar un poco de este concepto de las artes y de diferentes maneras en que se ven las artes, hay una concepción tradicional de las artes en la educación desde la educación artística y desde la construcción de estándares que implican básicamente el dominio de una técnica artística y por lo tanto la descomposición de este dominio de la técnica artística en pequeñas unidades que se van viendo a lo largo del tiempo y que las niñas y niños deberían aprender a dominar. Es un poco esa idea tradicional del conservatorio para niños y niños que empiezan muy temprano en la vida y se empiezan a perfeccionar técnicamente, y lo que tiene que hacer el profesor es pulir cómo maneja el arco, cómo pone los dedos y toca la guitarra, o cómo aprende a coger el pincel, o cómo se aprende los colores primarios, o cómo baila, porque también está en las escuelas de ballet, de danza contemporánea. Y queremos un poco pensar cuál sería una propuesta distinta y que de hecho ha empezado a penetrar ampliamente la educación de esta concepción de las artes, que es un poco lo que nos quiere contar Olga Lucía el día de hoy. Y además, como ella no solamente es artista, es una payasa en el sentido serio de la palabra, entonces también nos va a contar desde su experiencia como médica esa relación de la experiencia y del desarrollo infantil con este encuentro con las artes. Bueno, muchas gracias. Quise empezar por esta frase, pero también por esta imagen, porque definitivamente reúne dos momentos importantes. Uno, la imagen habla de una relación estrecha entre una madre y un hijo, que es precisamente uno de esos momentos esenciales en la primera infancia, en los cuales este tipo de vínculos y de encuentros son tan significativos para los niños y las niñas. Y en esa medida pienso a veces que todos los momentos que atraviesan la vida de las niñas y los niños son significativos y en ellos podemos, digamos, desarrollar experiencias que también sean significativas a lo largo del tiempo. Esta pequeña estrofa que está aquí al lado pertenece a una nana infantil para dormir. Y precisamente, y hablando como de esos momentos que generamos a lo largo del día con los niños y las niñas, el momento de dormir es sumamente especial, por eso que podemos generar y complementar. No es solo el hecho de comer, de pronto de ir a la cama con ellos, sino de volver ese un momento muy rico, como muy lleno de cositas. El canto, el juego, la lectura, la narración, la voz de mamá o de papá, ese eco, genera de ese momento de ir a dormir un espacio muy significativo. Entonces, por ahí quería arrancar compartiendo esto. Hablar un poco de toda esta intersección que se genera
entre el arte y pues sobre todo esta edad que es tan prolífica en muchos términos, significa que podemos empezar también a abordarla desde el momento, digamos, de mayor eh, desarrollo y de mayor, digamos, cuidado que amerita el desarrollo, y es aquí, en el espacio intrauterino. Esta imagen, que además la construye un artista, la crea Leonardo da Vinci y habla como de todo el proceso de gestación, me permite compartirles eso, como ese momento que, digamos, es tan a veces imperceptible, digamos, obviamente uno ve a las mamás gestando, ve que sufren un montón de cambios, y estos cambios externos, pues obviamente a veces le permiten a ella sensar también una serie de movimientos o de ajustes y transformaciones en su propio cuerpo, pero que definitivamente a veces nos impide ver con qué pasa allá adentro de ese espacio intrauterino, qué pasa con ese ser que se está formando. Y hay que decir que aparte como de todo el desarrollo que puede tener un ser humano en este espacio, aparte de desarrollar órganos, sentidos, que es esencial, también y principalmente desarrolla todo su sistema nervioso, que definitivamente es eh, como el primer elemento que le va a permitir de alguna manera relacionarse con todo el mundo al salir al espacio extrauterino. En ese sentido, todo lo que creamos y todo lo que se conjuga en ese ser es único para cada ser humano, es distinto, es particular, porque por fortuna existe una grata combinación entre lo que define la genética, pero también en lo que aporta la experiencia. Y todas las experiencias que generamos en torno a los niños y a las niñas tienen un efecto. Y eso es un buen punto de partida para ampliar esta conversación entre el arte y la primera infancia. En esos primeros momentos luego del nacer, que además es un proceso que también es exigente para parte y parte, ¿no? No es solo exigente para la mamá, sino también es un momento de gran exigencia para el bebé. Eh, a partir de ese momento, luego de nacer, empiezan a conocerse y a afianzarse un montón de cosas, de estímulos que de repente el bebé ya intrauterinamente podía empezar a leer, pero que es definitivamente afuera donde esto se empieza a forjar con mayor contundencia. Entonces, hay distintos momentos en los cuales nuestro cerebro, que además tiene distintas regiones que son sensibles eh, a, digamos, a configurarse, para que, digamos que en esos momentos sensibles podamos aportar eh, experiencias significativas que les permitan ampliarse de forma, pues, extensa. Eso es, digamos, muy importante a la hora de pensar que nuestro cerebro al principio, cuando nacemos, tiene un montón de neuronas y tenemos producido un montón de células y cosas así, pero es posterior al nacimiento cuando estas neuronas, ¡pum!, empiezan a generar conexiones entre ellas. Y por eso este momento es tan especial para aproximar muchas cosas a las niñas y los niños que les permita generar todo su potencial, que es muy amplio. Todo esto nos lleva a que muy seguramente ustedes lo han escuchado o seguramente lo escucharán, y es que este reconocimiento
del momento significativo que es la primera infancia en términos de desarrollo, en términos pues obviamente de aprendizaje, en términos de todo este devenir de las interacciones y de las relaciones con otros, pues ha tenido, digamos, un impacto también a nivel político, y considerar que no solamente debemos ofrecer a las niñas y los niños experiencias o, digamos, sobre todo el cubrimiento de sus necesidades básicas, que claramente pues deben estar cubiertas, obviamente la salud, una vivienda, una buena nutrición, todos esos escenarios son súper necesarios. Sin embargo, también es muy necesario ofrecerle a los niños y las niñas gran variedad de experiencias. Y ojalá experiencias que sean diversas, que les permitan, por ejemplo, eso, explorar, reconocer particularidades en esos lugares que a veces se encuentran o dentro de su mismo contexto. Esto es fundamental. De ahí que nos pongamos a pensar un poco también que todas estas experiencias puedan estar cargadas de distintos elementos que le permitan a los niños encontrar sus gustos, sus disgustos, qué cosas definitivamente no les llama la atención, sus intereses, reafirmar su identidad y básicamente que les permita también expresarse. Y aquí viene pues todo este amplio escenario que ofrecen las artes y los, sobre todo, pues puestos desde los lenguajes artísticos, pues ya que estas, digamos, nos permiten aproximar muchas cosas para las niñas y los niños desde diversos puntos de vista. Y eso promueve muchas cosas en los niños y las niñas, ¿sí? Promueve la creatividad y en esa medida la posibilidad de tener un pensamiento divergente, es decir, un pensamiento que es creativo, que le permite a los niños encontrar soluciones basándose a veces en su intuición, confiando un poco en eso que piensan, en lo que pueden crear. Y eso definitivamente es esencial en este momento, en la primera infancia, porque ya después y en el transcurso del desarrollo estarán más anclados a un pensamiento lógico, que obviamente no está mal. Sin embargo, es importante que puedan tener esta posibilidad tanto de crear como de obviamente ya transcurrir a generar todo un razonamiento más, pues desde un pensamiento más organizado en términos de la lógica. Pero este tipo de escenarios, por ejemplo, como el que vemos aquí en la fotografía, que habla de una experiencia que crea un grupo interdisciplinar, eh, donde propone un escenario que es este papel blanco y pone a los niños en una condición. Es como un juego donde hay una condición que es eh, ubicarse encima de una pelota e intentar hacer grafismos y movimientos, obviamente sin ningún patrón, sino un poco sujeto a esta incertidumbre que brinda esta inestabilidad al disponernos encima de una pelota. Entonces, esta es una experiencia nueva que de pronto nos ofrece eso, como, bueno, ¿y qué tal sería dibujar de esa manera? ¿Alguien lo habrá probado alguna vez en algún momento? Pues ese tipo de escenarios y de conjugar como todas esas posibilidades deviene mucho como de ese entrecruce de los lenguajes artísticos. En ese sentido, el arte y la primera infancia tienen un punto también en común, y es que las niñas y los niños también son interdisciplinares.
De pronto ustedes recordarán si conocen o tienen cerca niños y niñas en estas edades, a veces cuando los niños están cantando, a la vez están bailando o están dibujando, o están, por ejemplo, corriendo y van moviéndose de otras maneras, están leyendo y están imaginándose personajes, o sea, hay un montón de cruces y esa es una gran ventaja y habilidad de la primera infancia, y es que no se quedan solamente enfocados en una sola cosa, sino que tienen toda la posibilidad de explorar a través de su cuerpo, a través del movimiento, y eso pues obviamente exige que los artistas y las personas que acompañamos a los niños y las niñas conozcamos y sobre todo valoremos ese carácter interdisciplinar, no indisciplinar, de la primera infancia, y conjuguemos y dialoguemos para que esto pueda ser mucho más interesante para ellas y ellos. Esto definitivamente también define unas formas de interactuar. Y esta palabra que de repente es ahorita bastante frecuente es la interacción es un escenario vital para los niños y las niñas, y sobre todo en la primera infancia, obviamente en todas las edades, para los adultos también, pero en la primera infancia eh, es tan esencial que nos permite de alguna manera leer que el encuentro no solamente con la familia, con su núcleo cercano, llegan a ser muy significativos, sino también con su entorno y con otras personas que habiten este contexto, su entorno próximo. En ese sentido, por ejemplo, este contexto de la pandemia ha ofrecido como una limitación importante en esta interacción que de repente los niños y las niñas estaban, digamos, ya teniendo muy de la mano, a veces si iban al jardín o si ya estaban como en otras dinámicas familiares, nos cuidaba la abuela, en fin, como que les permitía otras interacciones, y la pandemia ha, digamos, disminuido estos momentos de interacción. Entonces, bueno, hay que buscar opciones, y toco el tema porque pues seguramente puede aparecer por ahí en algún momento, y porque creo que es un deber nuestro ofrecerle a los niños, a pesar de todas estas condiciones, escenarios de interacción ricos. Hay una característica muy especial, y es que, como veníamos hablando, el arte como experiencia nos permite también hacer un ejercicio de autorreconocimiento, de percibir y hacer un poco conciencia de eso que me pasa, ¿sí? Eh, Aquí tenemos como una definición que hace Jorge La Rosa, y él define la experiencia como eso, es eso que me pasa a mí, o sea, no pasa ante mí o frente a mí. El lugar de la experiencia soy yo. Y esto es fundamental también, porque nunca es tarde para tener como o aproximarnos a las experiencias en, digamos, no solo artísticas, sino a las experiencias de todo tipo, incluso el contacto con la naturaleza o, digamos, una exploración libre de los lenguajes artísticos. Y en ese sentido, quiero resaltar también cómo aquellos adultos que acompañamos y que nos encontramos con los niños y las niñas, deberíamos hacer este ejercicio, digamos, muy individual también de reconocimiento de la experiencia propia, para poder compartir con los niños y las niñas lo que puede significar en algún momento eso, la exploración libre, el juego, bueno, en fin, como todo, todo este horizonte que es a veces muy ajeno y distante del adulto, ¿no? El niño y la niña,
por lo general, lo tienen muy a la mano, porque como ustedes sabrán, los niños y las niñas en la primera infancia están muy conectados con el presente, es decir, están en el momento en que están. Y para ellos, por ejemplo, esto de vivir las experiencias, de quedarse un poco en esta atención, en esta también a veces incertidumbre de qué irá a pasar o si tocó esto, lo exploro, si digamos sin ese temor, genera momentos de acontecimiento. Y los acontecimientos generan una forma de relacionarnos con las cosas que marca la diferencia. Aquí recuerdo mucho la imagen de un niño que estábamos en un espacio de exploración a través del juego de la luz y la sombra, y para él fue muy grato y pues fue todo un acontecimiento identificar su sombra en la pared. Entonces era como, hizo eso, todo un gesto de asombro, como, no, wow, y lo compartió con el adulto que estaba ahí cercano a él. Entonces, claro, me doy cuenta de cosas porque estoy ahí, presente, haciendo conciencia. Muy seguramente después, cuando vuelva a ver su sombra, puede ser en un día, en otro contexto, en un día soleado, y ve su sombra ampliada, de pronto puede ser otro tipo de acontecimiento porque va a ser distinto, ¿sí? Entonces, es esa posibilidad de relacionarse con las cosas. Y ese ejercicio del acontecimiento requiere detenerse, quedarse en el detalle, parar los juicios y parar los pensamientos. Ahí retomo un poquito al, al, al video de Tintín, y es que Tintín, como ustedes pueden ver, en su camino encuentra una serie de elementos que le permiten a Tintín reconocer ese camino y explorarlo cada vez más. Y la mamá, que es su acompañante principal, le permite detenerse y mira con calma y bueno, está ahí súper atento. Entonces, bueno, eso para hacer. En ese sentido, así como la mamá de Tintín, eh, tenemos arte y artistas que se disponen a jugar con los niños y las niñas y a proponerle estos escenarios distintos de, de juego, pero también de exploración, donde tengan la libertad y la autonomía de decidir con qué se quedan, qué exploran y demás. Desde la música, desde la literatura, desde las artes escénicas, audiovisuales, existe ya como una clara definición de qué podemos aproximar a la primera infancia, y se sigue explorando esa necesidad de qué le ofrecemos a la primera infancia, experiencias de calidad, experiencias como dotadas con distintos elementos que sean sobre todo atractivos, pero también respetuosos de todo su potencial. En ese sentido, y para no detenerme más y darle paso a mis compañeros, les quiero compartir un video de una experiencia de este tipo, de unos artistas que trabajan danza contemporánea y la relacionan con otros elementos. Entonces aquí tenemos un abrebocas y un conjunto de definiciones bien interesantes de lo que implicaría este proceso de entender el arte como experiencia y de cómo esta concepción pues, implica unas maneras distintas de apropiarse de los espacios y las interacciones que ocurren con los niños y los niños. En ese sentido también ha habido, y como también lo mencionaba Olga Lucía, un esfuerzo importante por reconocer cómo estos elementos de las artes y de la cultura en general hacen parte importante de la construcción como sujetos. Y en ese sentido, el reconocimiento de derechos culturales
de las comunidades y de los niños y las niñas que hacen parte de estas comunidades. Hay un conjunto importante de institucionalidad que ha buscado poner esto, porque cuando se habla de derechos de los niños, muchas veces pensamos en cuestiones que obviamente son importantes, pero nadie dice que los derechos culturales están en primero o en segundo lugar. Todos esos derechos son importantes porque el desarrollo, la identidad y la existencia misma están en la disfrute y vivencia de las artes. Un poco de ese tema nos quiere hablar Michelle el día de hoy y conectar esto con el tema de cómo se participa de ese proceso institucional para la defensa de esos derechos culturales y cómo esta aproximación es importante para que eso ocurra. Bueno, pues muchas gracias a Lucía y a Alejandro por esa introducción y bueno, vamos a empezar a tratar de hacer aquí como links entre uno y otro tema, como señalaba Alejandro. Y bueno, pues en efecto, este tema de la experiencia artística y el vínculo del arte con la primera infancia, con todos los procesos de desarrollo y cómo pensarse el arte como un vehículo para precisamente garantizar los derechos culturales de las niñas y de los niños es un tema que además en términos de política pública ha tomado o ha cobrado cada vez una mayor relevancia. Y bueno, pues primero que todo habría que pensarnos, bueno, ¿y qué es ese tema de los derechos culturales? Que como señala además Alejandro, en efecto, hacen parte integral de los derechos humanos, son, digamos, están dentro de esa misma categoría, son universales, son indisociables, son interdependientes. Y sobre esto la UNESCO nos hace una declaración, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, y en particular en uno de sus artículos, el artículo 5, pues encontramos la definición que nos dan del concepto de los derechos culturales y el vínculo que tienen fundamental con los procesos de diversidad, con la diversidad cultural, que también es muy importante a la hora de pensarnos como en el tema de los sujetos. Y digamos que en ese sentido es importante tener en cuenta que los derechos culturales y el desarrollo de una actividad y de una diversidad creativa, pues precisamente requiere que haya una plena realización de estos derechos culturales. Estos derechos culturales también están estipulados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también están en otros tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y básicamente nos hacen alusión primero hay un derecho cultural fundamental, y es la producción cultural y artística. Es decir, lo que nos señala la UNESCO es que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, de crear y difundir las obras que ha creado o eso que considera su creación en la lengua que desee, particularmente en su lengua materna. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, pues reconoce esa potencia creativa que si lo aterrizamos y lo traemos al ámbito de las niñas y los niños de la primera infancia y tal y como nos mostraba Lucía anteriormente en su intervención, pues las niñas y los niños tienen una potencia creativa, participativa y decisoria también en distintos aspectos de los entornos de su desarrollo. Entonces, el hecho de poder crear historias, como mostraba Lucía, de poder participar en juegos, en diferentes actividades, dinámicas culturales, el hecho de poder decidir qué jugar y además y cómo jugarlo de acuerdo a la diferente etapa del desarrollo en el que se encuentran, pues digamos que es fundamental para garantizar precisamente esto, este derecho a la producción cultural y artística. Es pensarnos el arte como una estrategia, un mecanismo, un vehículo para precisamente reconocer que las niñas y los niños pues, son personas activas y que se debe considerar que son seres que toman sus decisiones y que realizan acciones ellos desde esa más pequeña edad, por así decirlo, ellos ya están tomando, ellas y ellos ya están tomando decisiones en torno a su propio desarrollo y a la construcción de identidad y la vivencia de su autonomía, y el arte es un vehículo que puede fomentar este tipo de procesos. Hay otro derecho cultural que es fundamental y es el tema de pues, o sea, el vínculo con la diversidad cultural y la inclusión social.
y lo que nos dice la UNESCO es que toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad, y que esta educación y esta formación deben tener o deben respetar plenamente su identidad cultural. Entonces, esto en términos ya como trayéndolo y pensándolo en términos de la primera infancia, pues nos lleva un poco a tener en cuenta esas expresiones artísticas en la forma en que los niños se relacionan a partir de los lenguajes expresivos, ¿no? Un poco lo que nos estaba mostrando Lucía anteriormente en su charla. Entonces, por ejemplo, como acciones como cantar, como jugar, como imaginar cosas, como leer, como explorar, precisamente también contribuyen a las relaciones afectivas que se crean entre las niñas y los niños, les influyen positivamente en su desarrollo y también los hacen sentirse parte de una colectividad. Y de esa manera, pues también nos pensamos el tema de la inclusión, ¿no? A partir también de ese respeto por su autonomía y su identidad propia. Por otra parte, otro derecho cultural que es fundamental es el acceso a vivir la cultura, ¿no? Y esto en términos de lengua, costumbres, del pensamiento, de prácticas, y lo que nos dice la UNESCO es que toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y esto, por supuesto, también está muy ligado al tema, pues, por supuesto, de la costumbre, la lengua, el pensamiento, las prácticas, la memoria, pues, necesariamente, pues, genera un vínculo con el patrimonio cultural, que es otro de los derechos reconocidos como derechos culturales dentro de esta declaración de la UNESCO. Entonces, por ejemplo, dentro de la experiencia que he podido tener acompañando este trabajo de vínculo entre el arte y las niñas y los niños de primera infancia, por ejemplo, nos encontramos que al crear experiencias en las que se utilizan, por ejemplo, elementos como la naturaleza, eh, nos hemos podido dar cuenta que la naturaleza, por ejemplo, no sé, una palmera específica, el uso de un animal como personaje principal de un juego, de una experiencia artística, puede evocar recuerdos, puede generar como en las niñas, en los niños, incluso en sus acompañantes, recordar un poco sus historias, sus vivencias, sus lugares de origen, sus prácticas y costumbres de crianza o ancestrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez nos pasó que la experiencia estaba relacionada con entornos naturales y los cuidadores y las niñas y los niños nos hablaban mucho de que eso les recordaba a su lugar de origen, en donde las madres, por ejemplo, nos contaban que eso les recordaba su infancia, donde recogían frutas. Alguna madre en algún momento lloró y contó que ella no podía regresar ya al campo, pero que la experiencia artística la había regresado al campo y que le había recordado sus prácticas y que de cierta manera sentía que era un vehículo para que su hijo pudiera vivir ese espacio vital de donde ella venía y que traía mucho de su, de lo que ella era, pues como persona en la actualidad. Y sin duda alguna, pues esto es una relación muy directa como a esa memoria y a ese patrimonio y a ese arraigo que traen las personas consigo. Y bueno, retomando también mucho de lo que nos señalaba Lucía al principio y también lo que nos comentaba Alejandro en la introducción de esta parte de la conversación, pues en efecto, al ver pues todo este impacto que tiene el arte en los derechos culturales, nos ha permitido, digamos, o ha visibilizado al interior de la formulación de la política pública que los derechos esenciales perdón, que los derechos culturales y el garantizar los derechos culturales es tan importante para el desarrollo de la primera infancia y como la atención que se genera en otros sectores, por ejemplo, desde la salud, la educación, el desarrollo social, en fin, o sea, como que los derechos culturales han venido cobrando cada vez
una relevancia mayor y se han puesto como en un nivel de equidistancia, lo cual, por supuesto, pues permite que el arte sea reconocido como un vehículo y se posicione también como una herramienta de trabajo importante con las niñas y los niños de primera infancia. Eso, digamos, por ejemplo, si lo traemos al caso colombiano, pues podríamos pensar en la ley de cero a siempre, que es una ley que está, una estrategia y ley que están funcionando desde el año 2011 y que surge fundamentalmente como una iniciativa del Estado para atender integralmente a los niños y las niñas de 0 a 6 años, en la que pues hay todo un esfuerzo mancomunado de diferentes entidades públicas lideradas por la presidencia, y que pues la intención de estas entidades precisamente es asegurar las condiciones adecuadas en infraestructura, salud, alimentación, en educación, para el desarrollo de las niñas y de los niños, y por supuesto para fortalecer sus habilidades sociales y afectivas. Y digamos que dentro de esto, por supuesto, los derechos culturales, es por ello que, digamos, el Ministerio de Cultura ha tomado como un liderazgo importante en el ejercicio de poder garantizar la oferta artística y cultural que sea apropiada para las niñas y para los niños de la primera infancia. También dependiendo pues de su edad, del contexto, de dónde están sus familias, de dónde está la comunidad. Para eso hay un programa muy bonito que se llama Maguaré, que invitamos a que conozcan también. Y por supuesto estos esfuerzos pues se van replicando, van como en cascada, por así decir, en efecto cascada en las diferentes regiones del país. Pues en el caso, pues digamos, yo conozco un poco más de cerca y me enfoco por ello en el caso de Bogotá, particularmente este esfuerzo de garantía de derechos culturales que arranca desde el Ministerio de Cultura, baja a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y pues a partir de ahí podremos encontrar programas como Civinautas, un programa del Instituto Distrital de Patrimonio, en el que básicamente pues se propende por acercar a las niñas y a los niños a procesos de patrimonio, y ya más específicamente en temas relacionados con el arte, que es nuestro tema, pues podemos encontrar un programa como el programa NIDOS, que es parte pues del Instituto Distrital de las Artes. Pero digamos que, bueno, ya hemos llegado a un lugar en el que, en efecto, los derechos culturales son reconocidos, se reconoce que son importantes, se reconoce que es importante incluirlos dentro de los procesos de atención para primera infancia, con sus aciertos, con sus retos, digamos, como con todos los alcances que han podido tener estas entidades, pero ahora se viene un nuevo reto y es el tema de la participación. Es decir, en efecto, digamos, ya estamos ofreciendo y ya estamos procurando unas atenciones específicas para las niñas y los niños de primera infancia. Ahora, ¿cómo hacer que las niñas y los niños estén en el centro de esas atenciones y no solo en el centro como receptores de estas acciones, y de pronto, digamos, desde una perspectiva un poco, si se quiere, adultocéntrica, ¿sí? En la que los adultos tal vez toman decisiones con muy buena intención, por supuesto, toman las decisiones a partir de sus conocimientos también técnicos y demás, y de lo que infieren las niñas y los niños necesitan, sino cómo hacemos ahora también para que las niñas y los niños, y sobre todo las niñas y los niños en la primera infancia, tengan esa posibilidad de participar y de expresar y de señalar qué es lo que desean, cómo lo desean, y poder tomar, o sea, poder tener una participación incidente. Es decir, cómo poder hacer que las niñas y los niños también decidan sobre la atención que se realiza, y sobre todo cómo generamos esos espacios para que esa participación se dé. Es decir, porque evidentemente, gracias a las particularidades también que nos señalaba Lucía, pues en efecto hay unos ambientes, hay unos espacios, hay unas estrategias, hay unos, como el arte, por supuesto, que digamos, facilitan o generan unos entornos en los que probablemente las niñas y los niños tengan una mayor apertura a expresar
realmente sus deseos, sus voluntades, sus intenciones, y a que también los adultos puedan escuchar como ese tipo de iniciativas. No obstante, pues la gran pregunta, y sobre todo en estas cortas edades de los 0 a los 5, es cómo participan las niñas y los niños de esas edades. O sea, que tal vez la manera en la que los adultos asumimos, ellas y ellos participan, tal vez no necesariamente sea, y ellas y ellos tengan otros mecanismos que tal vez no hemos detectado aún, para entender y realmente poder captar lo que nos están queriendo decir. Y pues ahí me gustaría también en ese sentido invitar a Alejandro, que tiene bastante conocimiento en este tema y nos puede dar tal vez algunas luces de cómo entender este concepto de la participación de las niñas y de los niños desde las maneras en cómo ellas y ellos se expresan. Hay varias maneras de verlo. Estoy pensando, por ejemplo, en el triángulo de la lectura que plantea Yolanda Reyes, donde existe un libro y existe un niño, pero la otra arista, el otro ángulo del triángulo es un adulto que hace mediación entre ese objeto que recoge todo el saber de la cultura con ese niño o niña que está descubriendo el saber de su cultura, está aprendiendo y está entendiendo lo que significa ese objeto portador de una gran cantidad de descubrimientos que tiene por hacer. En el mismo sentido, cuando se habla de calidad de la educación inicial, hay un concepto que es el de calidad de estructura, y uno lo puede ver en términos de las dotaciones, los tipos de juguetes, la cantidad de juguetes, la cantidad de maestras contratadas, la infraestructura, los parques, los salones, los metros cuadrados por niño y por maestra según la edad de los niños y las niñas. Pero uno puede ver cómo el espacio solo, cuando se pone a interactuar, o los juguetes solos, cuando se pone a interactuar los niños y las niñas, tiene un efecto de techo. Quiere decir que llega un momento en que el espacio solo no da más. Y hay un concepto que genera mucho problema al momento de hacer evaluación y al momento de hacer implementación de política pública, y es el concepto de calidad de procesos. Y eso implica, entre otras cosas, cómo las adultas y los adultos interactuamos con las niñas y los niños, cómo cualificamos nuestras interacciones de tal manera que podamos ser sensibles, eso quiere decir detectar eso que está pasando con la niña o con el niño en un momento particular de su existencia, en un contexto particular, en un momento particular del día, y poder hacer como esos insights, se me prende el bombillo y darme cuenta de eso, pero también ser responsivo, y eso quiere decir ser capaz de, a partir de esa lectura, responder de forma apropiada a lo que los niños y las niñas plantean. Ese concepto de calidad de proceso es un concepto esquivo. Eso implica que algunas personas se incomoden porque cómo van a evaluar a las maestras o cómo van a evaluar a las personas que estamos haciendo el trabajo de educación inicial, pero más que evaluar es cómo se acompaña y cómo se enriquece estos ambientes para que tanto lo que se coge como lo que no se coge pueda estar al servicio de las niñas y los niños. Entonces, en ese proceso, la participación infantil está en esa capacidad que tienen las adultas y los adultos de entender quién es esa niña y quién es ese niño, y cómo responder de manera apropiada a esas características que tiene ese niño o esa niña. Y que tiene que ver un poco también con lo que está planteando Vanessa en términos de cuando Vanessa pregunta, ¿por qué un niño no se involucra? ¿Qué le pasa para que no se involucre? ¿Qué no estoy leyendo yo? ¿Y qué debería leerle mejor? Y además de leerle, ¿qué debería hacerle para que eso ocurra? Entonces, en esa medida hay una gran cantidad de procesos de orden histórico, de orden del desarrollo, de orden familiar que se conjugan para que al final se dé ese acuerdo de entrar a la experiencia o esa renuencia de entrar a la experiencia. Y un poco lo que también uno puede descubrir es que hay una gran preocupación por los niños que deciden no hacer lo que la maestra pide que hagan. Y eso lo voy a tratar en unos momentos. Entonces está ese tema de un adulto que interactúa
y ese adulto que interactúa puede ser una familia, un cuidador familiar, papá, mamá, abuela, tío, y unas agentes educativas y maestras que tienen unas capacidades y que van a los niños en ciertos contextos. Ahorita que en la pandemia, pues las cuestiones se han modificado. Está un niño y una niña que tienen unas capacidades, y está también recientemente unos nuevos agentes que se han incorporado en este proceso de atención integral, que son los artistas y los agentes culturales, que algunos lo ven como problemático y otras personas lo ven como favorecedor, y puede ser que tenga un poco de ambos, y eso también podríamos discutirlo en ese escenario. ¿Cómo es que se da el diálogo entre una maestra y un artista? ¿Sirve que haya un artista? ¿Sirve que haya una maestra? ¿Quién es mejor sería la mejor persona para que haga ese tipo de acercamiento a las artes? Y entonces tenemos que en estos personas que hacen parte del proceso de atención con las artes, que no son solo niños y las niñas, tienen algunas ganancias de ese proceso y unas particularidades. En la tradición de evaluación y valoración del desarrollo del país, hay una idea de que el desarrollo tiene tres grandes dominios: uno que implica la relación consigo mismo, otro la relación con los otros y otro la relación con el mundo. En esa medida, usando los instrumentos que se derivan de esa concepción, hay unas escalas particulares, hay dos escalas particulares sobre los cuales los niños y niñas pueden interactuar. Nosotros en estos procesos evaluamos qué pasa en el desarrollo infantil con niños que tienen experiencias artísticas, más el tema de la atención integral, y niños que tienen atención integral y que no tienen atenciones artísticas. Aquí, por rapidez, solamente voy a mostrar algunos de esos elementos con experiencias artísticas, y las escalas donde tanto sin experiencias y con experiencias mostraron cambios en comunicación no verbal, en interacción independiente, en interacción cooperativa, en normas de autonomía, en manejo corporal y en relaciones causa-efecto. Y esto de acá es antes, estos tres primeros son antes y estos tres segundos son después en cada una de las escalas. Y cada escala significa los niños que están por debajo del estándar, los niños que están dentro del estándar y los niños que están por encima del estándar. Básicamente, lo que se encuentra es que cuando hay experiencias artísticas y cuando no, cuando hay atención integral, hay cambio en estas 6 en el experimento que hicimos, pero cuando hay experiencias artísticas, la interacción cooperativa es mucho más alta, está en el promedio mucho más alto, una mayor proporción de niños que tiene interacción cooperativa, una gran interacción cooperativa. También hay mucho más alto niños que tienen un manejo corporal apropiado, se mueven más por el espacio, tienen mayor dominio de su fuerza, de su resistencia y de su precisión. Y también nos llama la atención que hay una más alta relación causa-efecto, mayores niños ubicados en los puntajes promedios en relación con la puntuación antes. Esta interacción cooperativa está dentro del dominio de relaciones con los otros, este manejo corporal de relaciones consigo mismo y este relaciones causa-efecto de relaciones con el mundo. Entonces, un poco lo que podemos ver es que ya es buena la atención integral, pero esos efectos son potenciados gracias a la existencia de estas experiencias artísticas y cómo se involucran en esas experiencias artísticas. También, cuando se hicieron esas experiencias en el contexto de entorno familiar, lo que encontramos es que las dimensiones de crianza responsiva de las prácticas de crianza, como lo que Rubén Blades llamaría el amor, y en ambos casos tiene una dirección hacia arriba y tiene una puntuación un poquitico más alta cuando hay experiencia. Tanto si no hay experiencias como si hay experiencias en contextos de atención integral. También en ambos casos disminuye la disciplina, el control, o sea, se usa menos, no es que sean menos indisciplinados, sino que se usa menos el control coercitivo, el castigo físico. Pero acá hay una cosa que nos llama la atención y fíjense en esta gráfica acá, esta línea azul
que habla de las expectativas y esta línea naranja que habla de las expectativas, que acá está más alta y tiene una mayor pendiente. Básicamente los papás y mamás esperan más de sus hijos. Esperar más de los hijos implica, según los estudios econométricos, que los papás están más dispuestos a leer lo que pasa con sus hijos y a comportarse en función de esas expectativas. Si yo espero que mi hijo hable más y espero que se tenga mayor dominio corporal, voy a hacer más cosas orientadas hacia esa meta de crianza que tengo. Entonces, al parecer, y un poco en las entrevistas cualitativas lo que encontramos es que los papás y mamás decían, ahora nos estamos dando cuenta que nuestro hijo hace un montón de cosas que en la casa no hace. Y este escenario de las experiencias artísticas nos está permitiendo darnos cuenta de eso. Esos descubrimientos están permitiendo ser más sensible y más responsivo a estas necesidades y a estas demandas que están haciendo los niños en términos de lo que está ocurriendo con su desarrollo del día a día. Al momento de solicitar algo verbalmente, al momento de recorrer espacios con una alta saturación de objetos verticales o de lazos, o con manipulación de la arena, o con interacciones con otros niños que implican una gran filigrana de negociación, e incluso darse cuenta que esto puede ser visto de una manera negativa, como un niño engaña a otro para intercambiar los dispositivos que están disponibles en la experiencia, y cómo no había podido darse cuenta de eso porque no había estado sometido a ese tipo de interacciones. Aquí un poco lo que nos encontramos es que los niños con más experiencias artísticas, los papás hacen más juguetes, se incluyen más juguetes caseros, y esto implica la posibilidad de nuevo de ser sensible y responsivo. A mi hijo le gusta el color verde, entonces le voy a trabajar con estos calcetines, con estas medias, para construir un títere que permita jugar con él. Pero también voy a construir unos sonajeros a partir de semillas y a partir de botellas de agua vacías. Yo también voy a construir unos móviles a partir de cosas que vi que hicieron los artistas y que replico en casa. Y otra de las cosas que pasa de manera interesante es el tipo de interacciones que UNICEF cataloga 6 interacciones que tienen todos los niños y niñas, y esto patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y llevado a más o menos 84 países. Hay unas interacciones que son de orden cognitivo, como son leer, contar y hablar. Contar números y hablar. Y hay unas interacciones que son de orden emocional, como cantar, ir juntos de paseo y jugar. En general, lo que se observa es que los papás hacen más estas emocionales y hacen un poquito menos estas cognitivas. Lo que se encuentra con experiencias artísticas es que igual hacen un poco más las emocionales, pero están mucho más involucrados con las experiencias de orden cognitivo, están más dispuestos a desafiarse porque se dan cuenta que este tema, por ejemplo, la mediación lectora, no es tan difícil, o este tema de contar historias no es tan difícil. Y también está un mayor involucramiento de los papás. Si ustedes se fijan, esta gráfica azul acá significa mamá, esta roja significa papá. El 79% de las mamás en promedio están involucradas, el 38% de los papás, y acá están mucho más involucradas las mamás y también mucho más involucrados los hombres, a través de ofrecer herramientas sencillas, o más que ofrecer herramientas, porque eso es una discusión también a nivel conceptual, de entender cómo esto se vuelve unos principios para la interacción de toda la vida, el hecho de enriquecer esas interacciones. Y esto es un índice que se saca a partir de estos indicadores anteriores, los juguetes, las interacciones, y es cuando hay mayor cantidad de experiencias artísticas, mayor posibilidad de experimentación con los materiales, mayor posibilidad de romper la causalidad, la causa y el efecto, a partir de los juegos verbales, de los malabares, por ejemplo, o de los juegos que aparecen y desaparecen. Hay un mayor índice de interacciones positivas para el desarrollo. Este proceso que cuento acá, estos datos fueron sacados de diferentes fuentes,
no implican que llegó las artes y que fue un proceso milagroso y que eso ocurrió de la nada. Fue la conversación, lo que se llama en educación la articulación y armonización pedagógica, que implica conversar con la maestra y conversar con los papás, sensibilizarlos, cambiar actitudes, transformar imaginarios y ver las artes como una cosa importante para la vida misma, que es una cosa que ellos reportan después de un tiempo, y llevárselo a casa, estar con ellos todo el tiempo, llevar notas en los cuadernos viajeros, intentar esas interacciones o estos niños en casa han provocado lentamente una transformación que no se da de la noche a la mañana. Y una cosa que se me olvidaba decir y que dije que iba a decir pero no dije, es que haciendo evaluación también de las actitudes que tienen las maestras frente a lo que hacen los niños en estas experiencias, una interacción, se le preguntaba por 3 interacciones. Si el niño se involucra en la experiencia, si el niño no hace nada y si el niño hace otra cosa distinta. Sorprendentemente, a la maestra en general la estresa más el hecho de que el niño no haga nada, que se quede contemplando, versus a que el niño haga otra cosa distinta. Entonces, el asunto acá también implica comprender que también en la contemplación y la observación están pasando cosas y un poco estar más tranquila y dispuesto a observar para que eso pueda ocurrir y se dé naturalmente.